Continuamos con nuestro seriado de lecciones titulado Iniciando con la Palabra de Dios. Y esta ya es nuestra lección número 15, donde vamos a tratar el tema acerca de las traducciones de la Biblia. El objetivo de esta lección lo pongo en la pantalla para ustedes. Comprender las diversas fuentes y metodologías detrás de las traducciones de la Biblia, distinguiendo las fuentes para la traducción a nuestro idioma. Analizaremos cómo los traductores trabajaban para conservar la fidelidad al hebreo, arameo y griego, sus desafíos y limitaciones, y cómo esto impacta nuestra lectura y comprensión del mensaje bíblico. Esta lección busca que los oyentes valoren la riqueza y fidelidad de todas las traducciones serias, reconociendo sus ventajas y desventajas para que seamos motivados a estudiar la palabra con disciplina, gratitud y discernimiento, evitando dogmatismos, sobreversiones y enfocándonos en el mensaje vivo de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia, mis hermanos y oyentes, la Biblia que hoy leemos en español no fue escrita originalmente en nuestro idioma, sino en hebreo, arameo y griego koiné. Las lenguas propias de los pueblos y contextos en que Dios reveló su palabra. Esos fueron los idiomas originales. Este hecho, lejos de ser motivo de temor o desconfianza, nos recuerda la riqueza del proceso de transmisión de la Biblia. Aunque existen diferentes traducciones, todas conservan con fidelidad el mensaje esencial de la fe, la obra de Dios en la historia y la salvación de Jesucristo, la que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, más que en preocuparnos por supuestas pérdidas o alteraciones de la Biblia, debemos ver las traducciones como recursos valiosísimos que nos permiten acceder a la verdad eterna de la Escritura en nuestro propio idioma. Hablemos de esto, las fuentes textuales para nuestras Biblias. Bueno, crear una traducción completa de la Biblia es un proyecto de gran magnitud que puede llevar décadas de trabajo, desde la recopilación y análisis de los textos originales, la comparación de variantes manuscritas, hasta la elaboración de borradores. Cada etapa requiere colaboración intensa de personas idóneas para este trabajo. ¿Qué tipo de personas trabajan en una obra de traducción? Bueno, hebraístas y arameístas, o sea, especialistas en las lenguas originales del Antiguo Testamento. Helenistas o expertos en el griego koiné, que son especialistas en la lengua original del Nuevo Testamento. También eruditos críticos en manuscritos antiguos. Ellos evalúan variantes textuales, determinan la lectura más confiable. Historiadores y expertos en la cultura bíblica, porque ellos ayudan a contextualizar las expresiones, costumbres y modismos que hay en la Biblia. Otros, lingüistas y estilistas del idioma receptor, en el caso del español, son expertos en el idioma español que van a ayudar a hacer una muy buena traducción para que el lector pueda comprender lo que lee. Otros, teólogos revisores interdenominacionales. Estos están ahí para garantizar la neutralidad confesional y también evitar sesgos a la hora de traducir, ¿sí? Sobre todo en traducciones de uso amplio. Posteriormente, el texto resultante pasa por múltiples rondas de revisión lingüística y teológica para asegurar precisión, coherencia y fidelidad al mensaje original. Por estas razones, muchas traducciones modernas han tardado hasta 10 o 20 años
en publicarse. Un trabajo de traducción académico respetable puede tardar entre 10 y 20 años para su publicación, y esto refleja el cuidado necesario para preservar la integridad de la palabra de Dios. Una vez vi por redes un predicador que promocionó su propia revisión de la Biblia. Le puso como título Biblia Reina Valera, y bueno, no voy a decir el nombre, pero pongo el ejemplo. Reina Valera Mengano. Supongamos que lo hice yo. Reina Valera Centeno. Bueno, así algunos han acostumbrado a hacer con ciertos trabajos. Ahora, lo triste es que lo hacen sin ningún criterio válido. No tiene formación competente para hacer trabajos como estos. Incluso lo vi explicar un pasaje creyendo que sabe hebreo y no tiene ni la más remota idea de cómo funciona. Y lo que dijo fueron barbaridades que uno se aterra con tan solo oírlo. Ahora, por otro lado, un trabajo de revisión y actualización consiste en revisar una traducción ya existente. Es también un trabajo arduo, aunque más rápido. No significa que no sea un trabajo meticuloso. ¿Qué se hace en una revisión? Bueno, como el español es un idioma que con el tiempo va evolucionando. Por ejemplo, el español de ahora no es el mismo de hace 50 años. Un equipo de trabajo revisa un texto ya consolidado, como la Biblia Reina Valera de 1960, y se enfoca en corregir errores detectados en la anterior traducción. También se enfocan en adaptar expresiones que hayan quedado anticuadas para actualizarlas al lenguaje moderno. Y aprovechan todos los nuevos hallazgos textuales o lingüísticos para pulir el texto que está siendo traducido o que ya fue traducido. Este proceso también tarda años porque cada modificación debe evaluarse cuidadosamente para mantener la fidelidad al texto original y garantizar que el resultado siga siendo claro y comprensible para los lectores contemporáneos. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960 ya tiene varias revisiones posteriores. Actualmente existe la Reina Valera revisada del año 2020 por las mismas Sociedades Bíblicas Unidas. Así que tanto la traducción de una Biblia como la actualización requieren disciplina, colaboración y un profundo respeto por la palabra de Dios. Los equipos que trabajan en traducciones y revisiones de la Biblia suelen estar conformados por especialistas en idiomas originales, hebreo, arameo, griego, teólogos, lingüistas y expertos en contextos culturales y bíblicos. Aunque algunas traducciones históricamente fueron impulsadas por una denominación particular, como la Reina Valera por traductores protestantes o la Vulgata por la Iglesia Católica, las versiones modernas más respetadas suelen conformarse por equipos interdenominacionales o al menos independientes de un solo credo. Precisamente se hace para garantizar objetividad y fidelidad al texto sagrado. Cada miembro aporta su experiencia, pero las decisiones se toman de manera colegiada, evaluando variantes, estilo, claridad y coherencia doctrinal, de manera que la traducción refleje el mensaje auténtico de la palabra de Dios y pueda ser confiable para creyentes de distintas denominaciones. Antes de meternos en las diferentes traducciones que existen ahora, es importante comprender las fuentes textuales sobre las cuales se han basado los traductores. No todas las traducciones parten del mismo material. La mayoría de traducciones dentro del protestantismo, por ejemplo, el que se usa para el Antiguo Testamento, es el texto masorético. Pocas traducciones dentro del protestantismo se han basado
en el canon griego o la Septuaginta. Y para el Nuevo Testamento, la mayoría de las traducciones ahora, eh, de la, del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto de Qumrán, la mayoría han usado el texto recibido o textus receptus, mientras que otras se apoyan en el texto crítico, que ha sido elaborado por la filología moderna, que se basaron en los manuscritos más antiguos posibles. Conocer estas fuentes a nosotros nos permite entender por qué existen ligeras variantes entre las versiones, y al mismo tiempo eso nos da confianza de que la esencia y la fidelidad del mensaje divino se ha mantenido. En esta sección, mis hermanos y oyentes, vamos a examinar las principales fuentes textuales, su formación histórica y el propósito que persiguen, de manera que podamos valorar correctamente las traducciones sin caer en temores infundados ni en interpretaciones extremas. El texto recibido o textus receptus, el que ustedes ven a mano izquierda, es el nombre que se le dio a la edición del Nuevo Testamento griego publicado por Erasmo de Rotterdam en el año de 1516 y revisada en posteriores impresiones. Se elaboró a partir de un número muy limitado de manuscritos griegos. La mayoría de estos manuscritos eran tardíos y tuvo gran influencia en las primeras traducciones durante la Reforma Protestante, como por ejemplo nuestra versión más usada, la Reina Valera de 1960, o en inglés la King James Version. Estas se basaron en el Textus Receptus. Aunque su base textual no era amplia, fue la mejor herramienta disponible en su época para acercar el Nuevo Testamento a personas de diferentes idiomas. Entonces, el texto recibido se formó en el contexto histórico donde se inventó la imprenta, donde ocurrió la reforma, y en ese tiempo de urgencia de leer la Biblia por las tensiones que había con el catolicismo, fue que se difundió este tipo de traducciones. Erasmo usó los pocos manuscritos que tenía a su alcance, en su mayoría del siglo XVII, y algunos pasajes que revisó, lo que hizo fue traducirlos del latín al griego, porque no contaba con más textos griegos. Aún con esas limitaciones que tuvo, ese texto fue recibido y difundido ampliamente, consolidándose como la base de las traducciones protestantes clásicas. Ahora, por otro lado, a mano derecha, el texto crítico es el resultado de comparar, de la comparación sistemática de miles de manuscritos griegos descubiertos a lo largo de los siglos, desde los papiros más tempranos, más primitivos, más antiguos, hasta códices de gran antigüedad como el Sinaítico y el Códice Vaticanus. Los métodos de crítica textual, los estudiosos, con eso buscan reconstruir el texto para que quede lo más cercano posible a los escritorios originales. Ediciones como Nestle Aland o la Biblia griega de las Sociedades Bíblicas Unidas representan ese esfuerzo académico. Entonces, el texto crítico se formó gradualmente gracias a ciencias como la arqueología y la filología. A medida que se descubrían manuscritos más antiguos, incluso del siglo segundo después de Cristo, los académicos empezaron a comparar lecturas, evaluaron variantes y, siguiendo esos criterios rigurosos, establecieron un texto que refleja con mayor probabilidad lo que escribieron los autores inspirados. Mientras el texto recibido refleja la herencia de la tradición, el texto crítico representa el fruto de un trabajo científico que aprovecha un espectro mucho más amplio y antiguo
de evidencias manuscritas, resultados o traducciones que se basaron en el texto crítico, la Biblia Dios habla hoy de 1991. Aunque ambas fuentes para la traducción difieren en metodología, contienen variantes textuales, el texto recibido como el texto crítico nacieron del mismo anhelo, conservar el mensaje de la escritura y ponerlo al alcance del pueblo de Dios. Nosotros no deberíamos verlos como textos rivales el uno del otro, sino más bien como textos que son complementarios de la providencia divina que ha guardado su palabra a lo largo de la historia. Esta realidad, mis hermanos y oyentes, nos permite acercarnos a la lectura de la Biblia con confianza, con gratitud, aunque existan diferencias en palabras o haya ciertos matices. Pero es que todas las traducciones, lo bueno de todo es que preservan las doctrinas fundamentales de la fe, que son las que sostienen nuestra relación con Dios y nuestro entendimiento de la salvación que es en Cristo. Ahora, este servidor que les está hablando a ustedes es más partidario del texto crítico, porque considero que realmente hay cosas que no pertenecieron al texto inspirado, sino a variantes textuales que los copistas añadieron en siglos posteriores. Ahora, eso no significa que no podamos confiar para nuestra salvación en la lectura de una versión que contenga esas variantes, no. En lo que realmente debemos enfocarnos es en aplicar el mensaje vivo de la escritura a nuestra vida diaria, sabiendo que Dios ha cuidado y preservado su palabra para guiarnos, edificarnos y transformarnos. Hablemos ahora de los tipos de traducción. Los tipos de traducción. Existen dos métodos para traducir o dos tipos de traducción de la Biblia. El primero del que les voy a hablar, las traducciones formales, o se les llama también textuales o las más literales. Las traducciones de equivalencia formal buscan reproducir el texto original lo más literalmente posible, palabra por palabra, respetando la estructura y el orden del hebreo, del arameo o del griego en la medida de lo que sea posible. Este enfoque de traducción prioriza la exactitud textual por encima de la fluidez de la lectura, sacrificándola incluso a veces con algunas traducciones formales. Y esto es con el fin de que el lector pueda acercarse lo más posible al original. Ahora, hay consecuencias de eso. Esas traducciones son las que resultan más difíciles de entender a primera vista, especialmente para los que no están familiarizados con expresiones o construcciones propias de los idiomas bíblicos. La ventaja que tienen este tipo de traducciones, las formales, es que permiten un estudio más riguroso de las escrituras. ¿Por qué? Porque conservan los matices originales, nos facilitan más la interpretación exacta. Estas versiones son valiosas cuando se busca profundizar en doctrinas, en paralelos bíblicos, en sentidos de ciertas palabras. Por eso, estas versiones son muy utilizadas en seminarios de teología, en estudios académicos, en comentarios exegéticos profundos y sobre todo las usan mayormente aquellos que desean estar lo más familiarizados posible con los idiomas originales de la Biblia. Entre las traducciones reconocidas por su fidelidad formal en relación al original y su equivalente al español, voy a mencionar la siguiente. Seguimos valorando la Reina Valera de 1960. Aunque se haya basado en el texto recibido, tiene una equivalencia muy enorme, muy exacta al idioma original. Por eso la recomiendo. La Biblia de las Américas, está también la Biblia textual, pero pues recomiendo más la tercera edición, que considero es un poco más respetuosa de esto. La Biblia de Jerusalén, una versión católica, muy formal, muy exacta. Y
la traducción de Hahnemann de 1992 y cuya base para el Antiguo Testamento es la Septuaginta. Recomiendo estas Biblias. Ahora, hagamos un ejercicio. Vamos a leer un versículo de la Biblia, Isaías capítulo 7, versículo 14, en cada una de las versiones o traducciones formales que mencioné para que notemos nosotros eh, su estilo. Reina Valera de 1960 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Biblia de las Américas. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Biblia textual tercera edición. Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Noten cómo contiene esta una variación en la traducción. Translitera el término Adonai, mientras que las otras dos lo tradujeron. Biblia de Jerusalén del año 76. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Y la versión de Hahnemann. Por esto dará el Señor mismo a vosotros una señal. He aquí la Virgen en vientre concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emanuel. Noten el estilo mucho más formal en la versión de Hahnemann en comparación con las otras versiones. Cada una de estas versiones mantiene un alto nivel de equivalencia textual, aunque a veces sacrifica fluidez para conservar la precisión del mensaje. Cuando se utilizan estas traducciones, el lector tiene la oportunidad de estudiar la palabra de Dios de manera más cercana al original, sin intermediarios que suavicen o interpreten el texto según sus criterios modernos de estilo o de lenguaje. Desventajas. A pesar de la fidelidad al texto original, las traducciones de equivalencia formal tienen algunas limitaciones con las cuales debemos ser cautelosos, tener cuidado. Al intentar reproducir palabra por palabra, a menudo mantienen modismos, giros idiomáticos, construcciones culturales propias del hebreo, del arameo o del griego que pueden resultar confusos o poco comprensibles para el lector moderno y que si lastimosamente como sucede, alguno se atreve a interpretar esas expresiones de manera literal, lo que va a terminar haciendo es torciendo el mensaje. Por ejemplo, expresiones que aparecen en número 1632, la tierra abrió su boca. O Primera de Reyes 2:10, durmió junto a sus padres. La primera, la tierra abrió su boca, se refiere a que hubo un terremoto, no que literalmente la tierra tenga una boca. Y la segunda, durmió junto a sus padres, significa que a esa persona, cuando murió, lo sepultaron junto a sus padres, en los mismos, cerca en los sepulcros, no que se quedó dormido junto a sus padres que estuviesen dormidos. Estas expresiones pueden llegar a ser interpretadas de manera muy literal sin captar el sentido figurado que el autor pretendía transmitir. Estas dificultades hacen que la lectura sea más exigente y en lo personal, yo no recomiendo que personas con poco conocimiento de estas materias, modismos, hebraísmos y demás géneros literarios, usen este tipo de versiones para ellos mismos enseñar y predicar. En la actualidad tenemos serios problemas con predicadores que a menudo usan este tipo de versiones con total desconocimiento de las materias necesarias
para poder tener un estudio cuidadoso. No saben de figuras literarias, marcos culturales y demás cosas que hay que tener en cuenta. Y entran en discusiones sobre términos que son modismos y los interpretan al pie de la letra. Y no contentos con eso, condenan a los que sí interpretan correctamente ese tipo de figuras de lenguaje. Ahora hablemos de las traducciones de tipo dinámico o traducciones dinámicas. Pongo dos en pantalla como ejemplo. El trabajo de traducción, hermanos, oyentes, no es sencillo. Incluso al traducir un mensaje que está en inglés al español, si intentáramos hacerlo palabra por palabra, el resultado sería un texto rústico, difícil de comprender. El mensaje quedaría desordenado o con un tono golpeado. ¿Qué haría un buen traductor? Bueno, lo que hace es reorganizar las palabras, a veces agregando pequeñas palabras que sirvan de conectores o que hagan ajustes para que el texto final sea claro y comprensible para los lectores de habla hispana. Hermanos, de manera similar ocurre con las traducciones dinámicas de la Biblia. Aunque buscan mantener la esencia de los textos originales, muchas veces hacen ajustes pensando en que el lector no tenga que hacer mucho esfuerzo para captar el sentido completo, porque los modismos, las construcciones y expresiones culturales propias del hebreo, del arameo, del griego, no siempre se adaptan de forma directa al español. Así que es un trabajo arduo, complejo, pero valioso al mismo tiempo. Estas traducciones transmiten mejor el texto, lo dejan más fluido, más entendible para cualquier hispanohablante, quedan un español más moderno y actualizado. Desventajas. Aunque las traducciones de equivalencia dinámica son muy útiles para hacer comprensible el mensaje bíblico al lector moderno, tienen desventajas. Priorizan el sentido general sobre la literalidad y a veces con esto pueden suavizar o malinterpretar algunas expresiones o términos. Además, cuando reorganizan frases, cuando cambian palabras o incluso agregan términos para que el mensaje sea más claro, existe el riesgo de que algunos detalles literales, como por ejemplo las repeticiones de énfasis, se van perdiendo. Por eso, aunque estas versiones de la Biblia facilitan la lectura y la comprensión inmediata, no siempre son ideales para el estudio profundo. Son útiles para una lectura reflexiva, de conocimiento panorama general, para devocionales diarios o para aprender de manera básica el contenido de la Biblia, pero no son útiles para hacer análisis exegéticos rigurosos. Las versiones dinámicas que yo recomiendo, que he leído y que por eso recomiendo son La Dios habla hoy con Deuterocanónicos de 1994, la nueva traducción viviente del año 2018, la nueva versión internacional de 1999 y la Biblia latinoamericana, una edición católica del 2004. Ahora, estas dos últimas, la nueva versión internacional y la Biblia latinoamericana, tuvieron como enfoque mantener un equilibrio entre lo formal y lo dinámico. Son una combinación entre formal y dinámico, por lo que las recomiendo bastante para estudios y lectura común. Vamos con un texto de ejemplo, Romanos 3:25. Bueno, primero leámoslo cómo está en la Reina Valera. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y yo quiero que noten cómo queda ese español golpeado ahí, algo difícil de captar bien, de entender la idea que quiere transmitir el texto, y además nos ofrece una palabra difícil de entender para muchos. La palabra es propiciación. Pero cuando lees en una traducción dinámica, se empieza a aclarar el asunto. Dios habla hoy.
Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. ¿Notan más claridad? Nueva traducción viviente. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. La palabra propiciación aquí, el sacrificio por el pecado, en la nueva traducción viviente. Una versión internacional, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Estas, como les digo, esta versión es una combinación entre lo textual y lo dinámico. Y la Biblia latinoamericana, Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón. Y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado. Y noten cómo se sintetiza más en la Biblia latinoamericana, una versión que en lo personal me encanta para el estudio de la Biblia. Ahora, una pregunta que muchos de ustedes seguramente se harán. ¿Qué Biblia debemos usar? La respuesta es, depende del propósito que tengas. Si lo que estás buscando ahora es aprender de ella lo básico, si nunca te la has leído completa y quieres conocer todo su trasfondo en orden, su historia, si quieres leerla de Génesis a Apocalipsis para tener un panorama básico y general de su contenido, ni se te ocurra adquirir una traducción formal o textual, porque es que vas a captar muy poco la riqueza de la palabra de Dios. Además, vas a tener que hacer un trabajo triple, leer el texto completo varias veces, investigar a cada instante palabras que no conoces y que te la vas a topar a menudo. Y tercero, esforzarse mucho por encontrarle sentido a lo que lees debido al resultado final, que queda en un español algo brusco, algo golpeado. En muchas ocasiones te va a tocar leer 2 y 3 veces el mismo texto para medio entenderlo. Entonces, si lo que buscas es una lectura para tener un panorama general de la Biblia, lo que yo te recomiendo es lee una traducción dinámica como inicio. Puedes usar una versión Dios habla hoy, una nueva traducción viviente o una Biblia latinoamericana. Recomiendo cualquiera de esas. Yo recomiendo esto porque no quiero que a muchos hermanos que están comenzando a estudiar la Biblia les suceda lo que me sucedió a mí y a muchos de nosotros. Comenzamos con una traducción textual, como la Reina Valera de 1960. Leíamos y releíamos un pasaje, una porción, y no lo podíamos comprender a plenitud. Y así muchos comenzamos incluso a predicar, leyendo y leyendo, pero sin comprender muy bien lo que el texto realmente transmitía. Consecuencia de eso, terminamos enseñando disparates, transmitiendo a nuestros oyentes malas interpretaciones, textos explicados fuera de su contexto y sin la más mínima posibilidad de transmitir la riqueza que se halla en la palabra de Dios. Entonces, para quien quiera comenzar o para quien sienta que, aunque lleve varios años en la vida cristiana, pero sienta que no ha sido muy disciplinado u ordenado con el estudio de la Biblia, lo que yo le recomiendo es que comience por leer la Biblia, pero en una traducción dinámica. Ese es un buen punto de partida, una buena manera de reordenar nuestra comprensión de las escrituras sagradas. Ahora, si por otro lado lo que quieres es empezar a desarrollar tus propios estudios exegéticos, hacer investigaciones minuciosas,
o discernir el texto tratando de encontrar su sentido original, ahí sí, como es un enfoque diferente, lo que te recomiendo es que consigas y leas en una traducción formal. Puede ser una Reina Valera de 1960, puede ser una Biblia de las Américas o la versión Biblia de Jerusalén. Cualquiera de estas la recomiendo. Porque a pesar de que vas a tener que sacrificarte, leer y releer, vas a tener la herramienta indispensable para estudios exegéticos, investigaciones minuciosas y discernir bien el texto tratando de encontrar su sentido original. Ahora, estas Biblias, como les he dicho, sacrifican la fluidez de la lectura, pero te van a acercar más al sentido original y exacto de la Biblia, considerando, eso sí, ciertas figuras del lenguaje que no se deben interpretar de manera literal. Aún así, quiero aclarar que esto va dirigido solamente para cuando queremos hacer una lectura de la Biblia, mis amados hermanos y oyentes. Porque es que para el estudio profundo de la Biblia no basta con leer una traducción formal y una dinámica. El estudio serio requiere de más cosas que una mera lectura. En una lección más adelante les explicaré. Este servidor que les habla después de unos buenos años de leer y leer la Biblia en diferentes versiones, ahora hace sus estudios profundos basándose directamente en los textos originales, usando como base los interlineales. Los interlineales de la Biblia son las equivalencias formales más exactas que pueda haber. Ahí pongo en pantalla una captura de pantalla de un interlineal del texto griego en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Y como ustedes pueden ver, la primera línea con la que empieza es el texto original, el idioma griego. Y luego enseguida, abajo, en letra más pequeña, viene la traducción formal más exacta. Y luego vienen algunas eh, nomenclaturas para tener estudios sobre el idioma, eh, para tratar de desglosar el texto en su forma y estructura gramatical y también para hacer búsquedas en los léxicos o diccionarios de los idiomas originales. Entonces les recomiendo a muchos que quieran estudiar con profundidad, consigas en los interlineales del texto griego y del texto hebreo, para que puedan tener toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en sus idiomas originales y la puedan estudiar desde ahí. En conclusión, mis hermanos y oyentes, conclusión de esta lección número 15, la traducción exacta, precisa, perfecta, intachable, no existe. Cada traducción de la Biblia refleja el esfuerzo de hombres deseosos por transmitir fielmente el mensaje de los textos originales. Ninguna versión logra capturar la totalidad de la riqueza del hebreo, del arameo o del griego, por lo que todas deben verse como aproximaciones confiables, pero no como copias exactas del original. Lo importante de todo es saber que el mensaje esencial y las doctrinas fundamentales para la salvación permanecen intactas en cualquier traducción, a pesar de las diferencias de estilo, de las palabras o construcciones lingüísticas. Todas las traducciones serias conservan las doctrinas centrales de la fe: la salvación por Cristo, la gracia de Dios para con el hombre, la obediencia a Dios y la esperanza eterna. Eso es suficiente para confiar y permitirle a nuestra mente dejarnos guiar por cualquiera de estas traducciones, sean formales o dinámicas. Ahora, si el saber que ninguna traducción es perfecta, eh,
Si alguno siente que eso lo desmotiva, no, no debe ser de motivo de desánimo, sino por el contrario, debe ser la razón para desarrollar disciplina y esfuerzo por aprender mejor las escrituras y poner de nuestra parte para estudiarla con sumo cuidado. La curiosidad, la paciencia y la disciplina son claves para acercarnos al mensaje original con mayor claridad y profundidad. Entonces, usemos la Biblia con gratitud, sin dogmatizar sobre versiones y siempre buscando la esencia del mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y lo más importante, apliquémoslo, vivámoslo, practiquemos eso que aprendemos. No debemos aferrarnos a una sola traducción como si fuera la única válida. Como dicen muchos, con total ignorancia, la Reina Valera de 1960 es la verdadera. Ella es solamente una de las tantas traducciones que existen. Más bien, usemos la versión que sea con gratitud, con discernimiento y mayormente con reverencia y temor, buscando el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros, permitiendo que su palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Como es de costumbre, hago las preguntas de reflexión cuando finalizo las lecciones. Son dos hoy. O bueno, creo que puse tres. ¿Cómo cambia tu percepción de la Biblia al comprender que todas las traducciones son aproximaciones fieles, pero ninguna es perfecta? ¿Esto te anima o desanima para estudiarla con disciplina? Si te desanima, recuerda que lo fundamental para tu salvación estará en cualquier traducción académicamente respetable. Al conocer el proceso de traducción y saber lo que tienen que hacer los traductores para entregarte una Biblia en tu idioma, te pregunto, ¿te inspira a usar la Biblia con más humildad y responsabilidad, sin dogmatizar sobre temas o asuntos doctrinales difíciles de entender? ¿O cómo va tu carácter con relación a esto? Gracias, mis amados hermanos y oyentes, por la atención que me prestan. Y esta ha sido la lección número 15 de esta serie, iniciando con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.